Bueno, son las 10 en punto aquí en Kentucky. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la parte en la que se encuentren. Un placer nuevamente saludarles. Bueno, son las 10 en punto aquí en Kentucky. No sé por Buenos qué días, me escucho. buenas tardes. Perdona, soy yo. Vale, Es que ciérrame el micrófono. vale, ok, Es que soy ya sé de que lo... ok. Bueno, comenzamos. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar del planeta en el que se encuentren. Nuevamente, un placer estar con todos ustedes. Hoy continuamos con el curso basado en el libro del venerable Walpola Rajula, Lo que el Buda enseñó, y el tema de hoy es el capítulo 2 sobre la segunda noble verdad o el origen de dukkha, el origen del sufrimiento, en Pali Samudaya. Bueno, si el malentendido más normal entre las personas que se acercan por primera vez a las enseñanzas del Buda, cuando escuchan la primera noble verdad, es pensar que el budismo es una concepción del universo pesimista, una concepción de la vida. Eh, el mayor malentendido que hay sobre la segunda noble verdad es pensar que los budistas poco menos que aspiran a convertirse en vegetales que no desean nada, no quieren nada y ese es el estado de máxima felicidad. Esperemos que después de la explicación de hoy, pues esos malentendidos queden más claros, aclarados. Bueno, como siempre, recordar que el espíritu de este curso es el espíritu de generosidad, de el texto del Dhammapada 354, el regalo del Dhamma supera todo regalo y esperemos que sirva esto para el bien y felicidad de todos los seres. Esa es la aspiración que hay detrás de este curso. Bueno, la formulación clásica de la segunda noble verdad la hemos puesto ahí. A ver si vamos a leerla. Esto es, o esta es, Bhikkhus, la noble verdad que es el origen del sufrimiento, es el deseo que conduce a más renacer, que va asociado al gozo y al apego, que se regocija en esto y aquello, es decir, el deseo de placeres sensuales, el deseo de existencia y el deseo de no existir. Esta es la formulación más concisa de la segunda noble verdad y vemos en la fotografía pues un símbolo de la rueda del Dharma, que es lo que se pone a rodar, lo que hace girar el Buda en el Parque de los Ciervos, por eso ven ahí dos ciervos, uno a cada lado, y esto sería parte de este primer discurso, o primer sutta, o primer sermón, el Dhammacakkappavattana Sutta, ¿no? Que es la puesta en marcha o el hacer girar la rueda del Dharma. Y la primera pregunta que uno tiene que plantearse es, bueno, esto del deseo que menciona la segunda noble verdad, ¿en qué consiste? ¿Se está refiriendo a cualquier clase de deseo, cualquier actividad voluntaria, cualquier aspiración, incluso aquellas que son nobles? ¿O se trata más bien de un concepto más concreto y específico de deseo, algo que se podría traducir quizás como deseo sediento? Y esta traducción de deseo sediento proviene de lo que significa literalmente la palabra que se está utilizando en la segunda noble verdad, que es en Pali Tanha, en sánscrito Trishna, que literalmente significa sed, ¿no? Entonces es la sed. Entonces ya vemos que se trata de una metáfora, ¿no? En este texto se está utilizando la metáfora de la sed. Recuerden cuando se sienten realmente sedientos, qué es lo que están sintiendo, ¿no? Qué tipo de deseo, qué necesidad tiene uno, ¿no? Primero de satisfacer esa sed, ¿no? Uno tiene que buscar eh, algo que satisfaga y elimine esa sed. Pero ese estado, esa sensación es un estado bueno, es una especie de avidez, de ansia, de anhelo
algo que no es totalmente voluntario, nosotros no podemos controlar, al revés, nos controla a nosotros, ¿no? Y nos hace ir en busca de aquello que puede satisfacer esa sed, ¿no? Entonces, la aclaración sería que no se está refiriendo a cualquier tipo de actividad de la voluntad, cualquier tipo de evolución, sino que se está refiriendo concretamente a un tipo muy específico de deseo que, para evitar malentendidos, pues traduciríamos como deseo sediento o como la sed del deseo, como ustedes prefieren. En la formulación de la segunda noble verdad, al final aparece una descripción de tres tipos de sed, tres tipos de deseo sediento, y también habría que explicarlos brevemente para comprender de qué se trata, de lo que se está hablando aquí, ¿no? Al hablar de sed. El primer tipo de sed sería la sed de placeres sensuales o placeres de los sentidos, que es el más común, por otra parte, y esto incluye no solamente la experiencia de placer, sino también incluye el deseo ávido de riquezas, de poder. Todo eso entraría dentro de la sed de placeres de los sentidos. Otro tipo de sed o de deseo sediento sería la sed de existencia o de devenir. Bhava es el término que puede traducirse bien por existencia, bien por devenir, quizás más adecuado es devenir, pero aquí concretamente se está refiriendo a la existencia o al devenir dentro del samsara, de cualquier plano de existencia que forme parte del mundo condicionado, el mundo que se describe como dukkha o sufrimiento. Entonces cualquier ansia, anhelo, deseo sediento de existir o continuar existiendo en ese estado de samsara es lo que entraría dentro dentro de esta sed de existencia. No es lo mismo que voluntad de vivir, luego lo aclararemos. Y el tercero de los deseos sedientos es la sed de no existir. Nuevamente, esto hay que aclararlo porque se refiere fundamentalmente a dos cosas. Por una parte, a ese deseo de querer desaparecer, borrarse del mapa. Por ejemplo, una tendencia hacia el suicidio entraría dentro de esta sed de no existir. Pero no solamente eh, eh, este deseo de no existir, de autoaniquilarse, es lo que se está refiriendo, sino también, esto incluye también una forma de deseo espiritual muy sutil, por ejemplo, alguien que desea alcanzar la fusión con el todo, ¿no? Y desaparecer. Ese tipo de aspiración, ¿no? A desaparecer, uniéndose con el todo, con el absoluto, eso también entraría dentro de esta sed de no existir. O sea que no solamente es algo destructivo, ¿no? Cuando uno está harto de la existencia y decide borrarse del mapa, sino que también se refiere a una forma de deseo sutil, de carácter espiritual, que tiene que ver con esa aspiración a desaparecer, pero fundiéndose con una realidad absoluta o trascendente. Bueno, ¿y cuál es el origen del deseo sediento? El deseo sediento es el origen del sufrimiento, pero el deseo sediento también por su parte es algo que es condicionado y que está causado por diversos factores. El primero y más fundamental, la raíz de todo el sufrimiento, incluso del deseo sediento, sería la ignorancia. Y aquí por ignorancia se entiende una visión incorrecta de la realidad, una visión distorsionada. Hay textos que incluso hablan de una perversión, ¿no? Del conocimiento. Y lo que subyace a este estado de ignorancia es una confusión sobre la naturaleza de la realidad y especialmente de la naturaleza del ser humano, ¿no? Del concepto de yo o identidad. Uno se concibe erróneamente y esta concepción errónea del yo o de la identidad lleva a uno a desarrollar ciertas acciones que a su vez conducen a este deseo sediento y esto retroalimenta nuevamente esa ignorancia. O sea que hay que entender esto siempre de forma circular y en términos de multicausalidad. No es una línea
sin más, ¿no? Sino que hay una retroalimentación, ¿no? La ignorancia alimenta el deseo sediento alimenta la ignorancia, eso hace que actuemos de ciertas formas que perpetúan y refuerzan la ignorancia inicial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante aclarar que no estamos hablando de una primera causa. Ese concepto de primera causa no existe en las cosmologías budistas o en las filosofías del budismo, ni tampoco es una causa única. Siempre que hablamos de deseo sediento, no es un estado de la mente aislado, sino que está siempre acompañado por una serie de factores concomitantes o chetásicas que de alguna forma condicionan a ese deseo sediento y por tanto no se trata de la primera causa ni la única causa, sino más bien de la causa principal o la causa que es más inmediata, más evidente, más palpable, como ponemos ahí en la diapositiva. Y como decíamos, este deseo sediento está condicionado por la ignorancia, por otras muchas cosas, por lo que llamamos construcciones intencionales, pero la causa inmediata más cercana de este deseo sediento son las sensaciones placenteras, displacenteras o neutras. Esto sería la causa más cercana. Nuevamente no la única, ¿no? Previamente esas sensaciones derivan de el contacto sensorial, que es el encuentro de los órganos de los sentidos con sus objetos correspondientes, etcétera, etcétera. Vamos a ir desarrollando esto. Pero que quede claro que no hablamos de una única causa ni tampoco de una primera causa. Siempre muchas causas y condiciones, un conglomerado de ellas. Bueno, ¿qué características tiene este deseo sediento? ¿Cómo podemos identificarlo y diferenciarlo de otras voliciones o de otros actos de la voluntad? Pues diciendo, primeramente, que es un deseo que conlleva cierto egoísmo o cierta concepción errónea del ego como el centro, como el fundamento, como lo más importante, ser el ombligo del universo, ¿no? Verse a uno mismo o ver algo asociado con uno mismo como ese centro de todo, ¿no? Entonces, egocéntrico, egoísmo, son palabras que ayudan a comprender a este deseo. Siempre hablamos de un deseo no altruista, no preocupado por el bien y felicidad de otros seres, sino siempre poniendo primero al individuo, ¿no? al yo, ¿no? Al ego. Es un deseo, a veces aparece descrito como ardiente, ¿no? Como algo fervor, ¿no? Pero bueno, fervor también puede tener un sentido positivo. Aquí se trata de un sentido negativo, como cercano a la pasión, ¿no? Obsesivo, es decir, que tiende a repetirse y a convertirse en lo más importante de la mente, ¿no? Cuando uno tiene, recuerden, sed, cuando uno está verdaderamente sediento, no puede pensar en otra cosa, ¿no? Digo, necesito beber, necesito quitarme esta sed. O sea, en ese sentido es obsesivo, ¿no? Se convierte, hay gente que habla la imagen de la lavadora dando vueltas, ¿no? Pues que vuelve otra vez por lo mismo, ¿no? Este es el deseo que no te deja pensar en otra cosa, excepto en satisfacerlo y hacerlo todo lo posible para que desaparezca. Es un deseo que no se acaba con la satisfacción, sino que nuevamente, tarde o temprano, aparece otro nuevo deseo y por tanto cabe concebirlo como algo que es adictivo, ¿no? Cuanto más lo satisfaces, más quieres, más necesitas de ello. Entonces, en ese sentido, te va de alguna forma convirtiendo en esclavo, no la persona que está en control, sino que al revés, tú eres una persona que ha sido dominada por este tipo de estado mental que llamamos deseo sediento. Y luego también pues tiene la peculiaridad de que nubla el juicio, que ofusca, no te hace ver las cosas tal y como son, sino al revés, te hace distorsionar las cosas y verlas de una forma que no son en la realidad. Te obnubila, te ofusca. Este deseo, como decía, es algo que es insaciable por definición. Es algo que siempre quiere más y yo creo que el gran
descubrimiento, o uno de los grandes descubrimientos del Buda, si se puede decir esto, es que él vio que efectivamente la mayoría de las personas buscan la felicidad de esta forma. La mayoría de los seres pues buscamos satisfacción de los deseos pensando que esto nos va a generar un estado de felicidad plena y definitiva. Y el problema es que esto no es así, sino que por más que satisfagas los deseos, lo que consigues es una felicidad que es provisional, que te mantiene feliz durante un determinado tiempo, pero que tarde o temprano deja de satisfacerte y entonces aparece lo que llamamos insatisfacción o dukkha o sufrimiento, un vacío que te hace buscar otra cosa más, desear o más de lo mismo o otra cosa diferente, a ver si eso es lo que te resuelve ese vacío interior, ¿no? Esa falta de algo, que no, a veces no se sabe bien el qué, ¿no? Pues esto es un ciclo, repito, que es interminable. Y que darse cuenta que este ciclo no es la forma más adecuada para lograr la felicidad suprema, yo entiendo que es un gran descubrimiento. Y darse cuenta que hay otra forma, otra estrategia para alcanzar otro estado más elevado de felicidad que no esta mera satisfacción interminable de deseos. Bueno, a ver, voy a desaparecer para que se vea mejor. Este deseo sediento es un término genérico, es decir, es polisémico, se refiere a muchas cosas, pero vamos, se puede, simplificando, podemos hablar como de dos polaridades, como dos caras de la misma moneda, que ambas son expresiones de este deseo sediento. Podemos hablar de un polo, si se quiere, positivo, que sería el polo de la atracción, y este deseo sediento pues, se manifiesta en estados de avidez, estados de codicia, estados de también avaricia, la lujuria. Todo esto son expresiones de lo que se denomina deseo sediento. Pero si le damos la vuelta a la moneda, la cara a la cruz de la moneda, el polo negativo sería la repulsión, ¿no? Y esto nuevamente se expresa de muchas maneras, como un estado de frustración, como un odio, una irritación, una aversión, una ira. Todo esto son o pueden ser expresiones del deseo sediento. Bueno, vamos a reaparecer. Otra idea importante que aparece en los textos budistas es la conexión que hay entre los apegos o aferramientos y el deseo sediento. Aquí importante aclarar que el concepto de apego o aferramiento literalmente significa combustible. Aquí por detrás está la metáfora del fuego. Entonces la metáfora para expresar el estado de sufrimiento de nuestras mentes es los tres fuegos, ¿no? El fuego de la codicia o de la avidez, el fuego de la aversión o el odio y el fuego de la ignorancia o la confusión o ofuscación. Entonces estos tres fuegos es lo que generan sufrimiento y por tanto el objetivo es extinguirlos. Pero claro, lo que impide la extinción de estos tres fuegos es la existencia de combustible y este es el término que traducimos por apego o aferramiento. Entonces, ver la conexión. Entonces, el deseo sediento cristaliza o se solidifica o conduce a una serie de estructuras mentales que llamamos formas de apego, ¿no? Que a su vez retroalimentan, refuerzan ese deseo sediento, ¿no? O sea, cuanto más apegos tiene uno, más grande es el deseo sediento y el deseo sediento pues conduce a un refuerzo del apego. Los textos budistas se habla fundamentalmente de cuatro tipos de apego o aferramiento, que paso a explicar muy brevemente. El primero y más común es el apego a los placeres de los sentidos. Esto también incluye los apegos a la mente, ¿no? La mente, recuerden que es el sexto de los sentidos, por tanto, también se considera
un placer sensual, esa búsqueda continuada de objetos de la mente, ¿no? De ideas, pensamientos, etcétera. Todo eso puede convertirse en objeto de apego, ¿no? Apego a todos esos objetos mentales. El segundo tipo de apego o aferramiento es el apego a reglas, a votos. El término reglas es el término sila, ¿no? Que a veces se traduce como conducta moral, pero aquí más bien tiene el sentido de reglas o hábitos, al hacer siempre lo mismo, aunque sea algo que sea correcto, sea bueno. Uno también se puede apegar a lo bueno, a ritos, ceremonias, hábitos. El tercer tipo de apego tiene que ver ya con la mente, más específicamente, y es el apego que se puede producir a doctrinas, a creencias, a la propia opinión, a ideologías, en general, ¿no? Pero hay un tipo de apego, o este tercer deseo se puede subdividir en otro que se refiere a unas doctrinas en particular, que son aquellas doctrinas que tienen que ver con la identidad, con el concepto de yo, y este es, para el budismo y las filosofías budistas, el apego más peligroso y más difícil de erradicar, ¿no? El apego que tiene que ver con la noción de identidad, la noción de yo, la noción de mío, ¿no? Y todo aquello que de alguna forma le fortalece esas doctrinas sobre la identidad y sobre el yo. Repito que este es una variación del número 3, pero en algunos textos aparece como un cuarto apego, ¿no? Pero claramente tiene que ver con el número 3. O sea, el 3 y el 4 están interrelacionados. Bueno, la idea es, y la buena noticia que veremos en la clase siguiente sobre la tercera noble verdad, es que este ciclo de deseo, satisfacción, apego, tal, se puede eliminar o se puede trascender, y en eso consiste precisamente la verdadera felicidad, ¿no? En la liberación de esta asociación de deseo y apego. Ahí vemos la formulación tradicional que aparece en la doctrina del Paticca Samuppada o Pratitya Samutpada, la originación en dependencia o surgir condicionado o génesis condicionada. Hay muchas traducciones. La idea es que condicionado por el deseo sediento se origina el apego, y el reverso es, claro, si uno cesa el deseo sediento, lo que hace es eliminar, hacer que cese también el apego. O sea que esto es reversible, ¿no? De la misma forma que el deseo conduce al apego, uno puede transformar la mente mediante la práctica ética y espiritual y poco a poco ir trascendiendo, transformando el deseo, transformando el apego hasta su completo desvanecimiento o su completa desaparición. Entonces, la importancia de liberarse para alcanzar esa verdadera libertad que va asociada a esa última felicidad o felicidad suprema, representada con el pájaro volando libre de deseo sediento y apego. Pero aquí ya vemos la formulación clásica de la originación en dependencia del Paticca Samutpada, los 12 factores que explican el sufrimiento. Y bueno, en inglés existe un dicho, no sé si en castellano también es muy común, es que la ignorancia es la felicidad, ¿no? La ignorancia es la alegría, es la felicidad. Pero claro, el mensaje del Buda y el budismo es precisamente lo contrario, ¿no? No es que la ignorancia conduzca a la felicidad, o sea, en sí un estado de felicidad, sino que al revés, la ignorancia es sufrimiento. Vemos en la imagen, ¿no? Pues una persona ciega, ¿no? Representado por la ignorancia, pues realiza acciones, y esas acciones pues pueden llevar al sufrimiento, en este caso caerse por un precipicio, ¿no? Pues esa es la idea, que la ignorancia, esa visión incorrecta del universo y de nosotros mismos, nos lleva a actuar, ¿no? El número 2, lo que llamamos las construcciones intencionales, samkara, esto
se refiere a las acciones, ¿no? Las acciones que realizamos que son no solo producto del karma, sino también productoras del karma. Entonces, de más karma, de más estados mentales, de alguna forma, que condicionan negativamente al ser humano. Entonces, condicionado por la ignorancia, se originan las construcciones intencionales, las acciones, y estas acciones condicionan el surgimiento de nuestro estado actual, o si se cree en la reencarnación o en el renacer, pues tradicionalmente las siguientes series de factores pertenecen a la vida presente, ¿no? O sea, las dos primeras corresponderían a la vida del pasado, a la vida anterior, o sea, la ignorancia pasada junto con las construcciones kármicas intencionales del pasado. Eso ha conducido a que la conciencia haya surgido en esta vida, la conciencia asociada a Nama Rupa, que es lo que traducimos por organismo psicofísico, y eso haya desarrollado una unidad psicofísica que contiene 6 bases sensoriales o 6 sentidos, los 5 sentidos tradicionales y más la mente, y eso es lo que permite la apertura al mundo cognoscitivo, la apertura a ese contacto con la realidad, y ese contacto entre el órgano sensorial y el objeto de los sentidos produce sensaciones, y esas sensaciones, Vedana, esas sensaciones pueden ser de 3 tipos, o bien placenteras, o bien displacenteras, o bien neutras, o también otra traducción alternativa, agradables, desagradables y neutras, y estas son las que generan deseo sediento, ¿no? Generalmente, cuando uno tiene una sensación agradable o placentera, uno desarrolla ese dinamismo de querer, eso quiero, ¿no? Y ese querer eso, desear eso, de forma con sed, eso es lo que cristaliza en el número 9, ¿no? En el apego, y esto conduce a nuevas acciones, ¿no? Hay devenir se refiere también a nuevo karma, nuevas acciones que realizamos y que acumulamos en nuestras mentes, y eso va a conducir a más sufrimiento, ¿no? En la explicación tradicional, las dos últimas factores de la cadena del surgir en dependencia, originación en dependencia, se refieren a la vida próxima, ¿no? Entonces, repito, la 1 y la 2 serían la vida anterior, desde la 3 hasta la 10 sería el momento, la vida presente, y las dos últimas, el nacer 11 y el envejecer y morir 12, se referirían a la vida futura. Pero también esto se puede interpretar de otra forma, que es como aconteciendo todas ellas en la vida actual, e incluso en un momento presente, ¿no? La vida sería una sucesión de momentos presentes, y en cada uno de estos momentos presentes se podría distinguir y se podría observar que todos estos factores, todos estos nidanas, de alguna forma están ejerciendo su función, ¿no? Pero bueno, la más tradicional, la explicación más tradicional es la que divide esta cadena de la originación y dependencia en 3 vidas, ¿no? Bueno, el deseo sediento también, bueno, tiene muy mala prensa, por supuesto, en el budismo, porque hay textos que lo describen como el origen último de todos los conflictos. Aquí conflicto en sentido genérico, ¿no? Desde la más mínima disputa conyugal, por ejemplo, a cualquier problema con algún familiar, o hasta cualquier conflicto entre comunidades, entre naciones, entre civilizaciones, las grandes guerras, todo esto, los textos budistas hablan que tienen que ver con ese deseo sediento, ¿no? Con ese deseo egoísta, con ese deseo que presupone una distorsión de la realidad, esa ignorancia. Y bueno, es aquella raíz última que subyace a todos los problemas de carácter social, económico, político. Y bueno, el venerable Walpola Rajula, cuando explica esta idea, dice que muchas veces no vamos al fondo de la cuestión, que muchas veces tratamos de resolver los problemas
tratando los síntomas, pero no yendo a la raíz. Y la raíz última es este deseo sediento que presupone ignorancia o distorsión de la realidad de las cosas. Ahora creo que tengo un texto, a ver, voy a desaparecer. Este texto expresa esta idea de por qué hay conflictos en la sociedad y dice así. Así, Ananda, condicionado por la sensación, se origina el deseo sediento. Condicionada por el deseo, se origina la búsqueda. Condicionada por la búsqueda, se origina la obtención. Condicionada por la obtención, se origina la discriminación. Condicionados por la discriminación, se originan el deseo y el apego, que es otro término distinto, es chandarraga. Condicionado por el deseo y el apego, se origina el aferramiento, el apego. Condicionado por el aferramiento, se origina la posesividad. Condicionado por la posesividad, se origina la avaricia. Condicionado por la avaricia, el afán de proteger. Y a causa del afán de proteger, se originan muchas cosas malas y perjudiciales. El recurso a la violencia, los conflictos, las peleas, las disputas, las discusiones, los insultos, las calumnias y las falsedades. Bueno, aquí se puede ver que el deseo sediento se expresa de muchas formas y poquito a poquito va escalando y va generando cualquier tipo de conflictos. Bueno, el deseo sediento, como he dicho ya, se considera la causa de la existencia y la continuidad de los seres dentro del samsara, que es este universo del sufrimiento, de la experiencia que todos tenemos antes de haber alcanzado el despertar o la liberación. Y para esta continuidad de los seres, hay textos que hablan en términos de alimento, ahara, alimento o nutriente o nutrición, pero alimento yo creo que está bien. Y se habla de 4 tipos de alimento, uno de los cuales tiene que ver con el deseo sediento. Entonces vamos a explicarlos brevemente, ¿no? El primer tipo de alimento que mantiene a los seres en la existencia y les permite continuar viviendo, pues es el alimento normal, ¿no? Todo eso que ven ahí en la diapositiva, ¿no? Distintos tipos de alimento material, sólido, líquido, eso entraría dentro del número 1. Otro tipo de alimento es el contacto sensorial. El tercero es el que tiene que ver con el deseo sediento, que es la intención o la volición en algunas traducciones. En este caso, en Pali es samchetana, que se refiere a las acciones intencionales, ¿no? Esas acciones intencionales mantienen generan karma y por tanto mantienen a los seres dentro del samsara. Y finalmente, el otro cuarto tipo de alimento sería la consciencia, ¿no? Vijnana o chitta en el Abhidharma. Y estos alimentos, los 4, se dice que tienen su origen en el deseo sediento. Esa es la referencia al Samyutta Nikaya 2, número 12, la edición Pali. Entonces, estos 4 tipos de alimento, que son las causas o condiciones que mantienen a los seres en la existencia, tienen su origen último, en el sentido no último de no de causa primera, sino de causa principal, el deseo sediento. Bueno, aquí hay una cita de Venerable Walpola Rahula que creo que es necesario aclarar porque se presta a malentendidos y bueno, es lo que voy a explicar. Voy a desaparecer para que puedan ver la cita. A ver. Este es Walpola Rahula. Dice, de los 4 tipos de alimento, el mencionado en último término, o volición mental, es su traducción, yo prefiero intención, es la voluntad de vivir, de existir y volver a existir, de continuar y de seguir reiteradamente en el devenir. Bueno, aquí hay un problemilla, ¿no? La intención no es necesariamente la sed del deseo, ahí habría que distinguir. Pero bueno,
Walpole Rájula tiende a equipararlas. Por eso hay que tener cuidado. Este alimento engendra la raíz de la existencia y la continuidad, proyectándose por medio de las acciones buenas y malas, o es lo mismo que la volición, ¿no? Esto hay que aclararlo. Dice, como hemos visto, según la definición del Buda, la volición es karma, la intención es karma, refiriéndose a la volición mental arriba mencionada, dice el Buda. Cuando uno comprende el alimento de la volición mental, comprende también las tres clases de sed, de deseo sediento. Fin de la cita. En consecuencia, y esto lo subrayo porque creo que no es correcto, hay que matizarlo y hay que explicarlo, que lo voy a hacer con eso. En consecuencia, los términos sed, volición, volición mental y karma significan lo mismo. El deseo, la voluntad de ser, de existir y volver a existir, de devenir, de acrecentar más y más, de acumular incesantemente. Esta es la causa del surgimiento de dukkha, la cual se halla incluida en el agregado de las construcciones intencionales, formaciones mentales. Esto es uno de los 5 agregados que constituyen un ser. Bueno, ahora voy a intentar aclarar esto porque, repito, se presta a mala interpretación. Con todos los respetos, por supuesto, al venerable Walpole Rájula, que por otra parte es un grandísimo sabio y el libro es muy bueno. Entonces digo, cuidado con la cita esa y con lo que explica Walpole Rájula, porque hay que matizar, ¿no? Hay que hilar más fino, ¿no? Y el deseo sediento no es lo mismo que la intención, ni tampoco la voluntad. La voluntad es un término amplísimo que abarca muchas cosas y, por supuesto, la voluntad de vivir no es lo mismo que la intención, ni la voluntad de vivir es lo mismo que el deseo sediento, ¿no? Y, por supuesto, todo eso no es el karma. En fin, eso hay que tener cuidado. Entonces, lo que intento explicar es que toda intención es cierto. El problema es que hay un solapamiento, ¿no? Tienen relación estos conceptos, pero no son lo mismo. Hay un campo semántico compartido, pero no tienen el mismo alcance, es la idea. Entonces, lo explico así. Toda intención, obviamente, es un acto voluntario, pero no todo, ahí hay un error, no todo acto voluntario es una intención. Hay otros actos voluntarios, otras voliciones, por eso yo no traduzco chetana por volición, porque entiendo que volición se dice de muchas maneras, y la intención es una de esas maneras de la volición, por eso no me parece correcto reducir la volición a chetana cuando hay muchísimas más clases de volición. Entonces, intención, que es un tipo de volición, un tipo concreto de acto de la voluntad, pero no el único. Y este deseo sediento, para ver que no es lo mismo que la intención, puede o no puede ser voluntario. Uno puede tener deseo sediento sin necesidad de elegirlo, ¿no? Simplemente te acontece, ¿no? No es voluntario, entonces no cabe equiparar deseo sediento y voluntad, ¿no? No es intencionado, nuevamente, por tanto, no se puede equiparar a la intención. Y este deseo sediento no necesariamente motiva a la intención. De hecho, puede haber intenciones que están libres. Hay acciones intencionales, hay intenciones que están libres del condicionamiento o de la motivación del deseo sediento. Por ejemplo, los seres liberados, cuando se liberan de todo esto, del karma pasado y de las construcciones intencionales basadas en la ignorancia, siguen actuando, siguen teniendo intenciones, siguen realizando acciones, pero ya no son acciones intencionales o intenciones que están condicionadas por deseo sediento. Por eso no podemos equiparar deseo sediento y acción intencional o intención, ¿no? O karma, ¿no? Eso es un poquito problemático. Entonces, estrictamente hablando, para hablar de acción o de karma en el sentido de acción, desde un punto de vista budista, a ver, me desaparezco, para hablar de karma en el sentido de acción, hace falta varias cosas, ¿no? El problema es que hay un texto que define karma
en términos de intención. Entonces mucha gente tiende a equiparar las dos cosas como si fueran exactamente lo mismo y no es así. Hay que matizar, ¿no? Lo que se está tratando de decir es, dice, sí, la intención es el karma, lo que significa es que sin intención, sin intencionalidad, no hay karma, no hay acción que genere esas consecuencias negativas. Entonces hace falta, nuevamente, además de esa intención, para que haya acción o karma, recuerden que karma significa acción, hace falta, primero, obviamente, una intención, ¿no? Sin intención no hay acción. Pero esa intención puede estar motivada o no motivada por otros factores mentales, uno de ellos el deseo sediento. Entonces, cuando la intención está motivada por deseo sediento, eso obviamente va a conducir acciones que se consideran insanas, acciones que se consideran perjudiciales, acciones que se consideran malas. Y esa intención y motivación que se da en la mente, obviamente necesita expresarse. Si no hay expresión de la intención y de la motivación, no cabe hablar de acción, ¿no? Entonces, recuerden que los textos budistas hablan de tres tipos de acción. Acción que se expresa a través del cuerpo, acción que se expresa a través de la palabra y acción que se expresa en pensamientos o en emociones o en estados mentales. Todas estas expresiones de la acción presuponen que hay ahí una intención y que hay una motivación o factor mental raíz o factores, la motivación también puede ser factores mentales concomitantes. Es decir, que la equiparación que hace el Buda entre karma e intención hay que entenderla correctamente, ¿no? Recuerden el texto, ¿no? Es a la intención a lo que yo llamo karma y habiendo tenido una intención, uno actúa a través del cuerpo, de la palabra o del pensamiento o de la mente. Entonces, cuidado, cuidado, no confundamos todas estas cosas, ¿no? Que son muy complejas y es muy fácil caer en este error que ha llevado a entender muy mal el budismo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ahora en Schopenhauer, en La voluntad de vivir, en Nietzsche, dos personas, grandes pensadores, muy finos, pero que malentendieron el budismo y que de alguna forma han contribuido a que no se entienda bien. A ver. Bueno, entonces, nuevamente, la idea que quiero transmitir es que no todo factor mental que entra dentro de lo voluntario o de lo volicional es malo. Malo, insano, perjudicial. Por ejemplo, pueden ver la intención, chetana, es variable. Esto también lo confirma el Abhidharma, ¿no? El escolasticismo que viene después de los textos más antiguos, explica la intención, explica chetana como un factor, primero, universal, que se da en todo tipo de conciencia, y segundo, es variable éticamente. Puede ser bueno, malo o neutro, puede ser beneficioso, perjudicial o neutro, dependiendo de los factores mentales concomitantes, dependiendo de la motivación que acompaña a la intención y a la realización de la acción. Otro ejemplo, los que sí son factores que son de alguna forma volicionales o volitivos o conativos, la codicia siempre es algo malo, acúsala, la lujuria también, ¿no? Raga, es el término que traduciríamos por lujuria, o la pasión, deseo apasionado, deseo lujurioso, la malevolencia, otro tipo de acto volitivo, es desear el mal para otros, desear que otros sufran. Eso es intrínsecamente perjudicial, es un estado mental que siempre es insano, malo o perjudicial, que es acúsala. Y otros estados volicionales o factores mentales que tienen ese componente volicional o conativo, que son siempre buenos, ¿no? El amor, ¿no? El adosa, ¿no? El no odio, el amor, metta, la compasión, ¿no? Karuna, el recto esfuerzo, ahora las aspiraciones que aparecen en el recto pensamiento, ¿no? El propósito o recto intención o recto propósito, todas esas
factores mentales son de alguna forma volicionales, ¿no? Es que el propósito de renunciación, es la intención de renunciar a los placeres sensuales para alcanzar los placeres derivados del desapego, o la felicidad más que placeres derivada del desapego. El propósito de no crueldad o no violentar, no dañar, también es un factor volicional que es intrínsecamente bueno. Entonces no tiene sentido equiparar volición, ¿no?, con deseo sediento, ni tampoco con la intención, ¿no?, porque hay muchas más voliciones aparte de la intención. Pero bueno, la traducción que impera en muchos ámbitos, la traducción de Chetana es volición. Pero, repito, preferiría intención para evitar esa confusión entre intención con todo lo que sea voluntario y volicional. Perdón por insistir. Entonces, tenemos que claramente distinguir muy bien entre tres cosas que se podría concebir como tres aspectos del concepto de karma. Primero, la intención, que es un factor mental, uno, muy importante, si se quiere, pero no es lo mismo que todos los factores mentales que se consideran parte del cuarto agregado, ¿no? No se puede equiparar la intención chetana o samchetana con todo samkara. No, eso no es correcto. Entonces, intención es una cosa, y luego tenemos el concepto este muy complejo de construcciones intencionales, que es lo que traducimos por samkara o abisamkara. Estas construcciones intencionales aparecen en dos contextos. Aparecen bien como el segundo factor de la originación en dependencia, justo después de la ignorancia, condicionado por la ignorancia, se originan las construcciones intencionales. Aquí, construcciones intencionales, samkara, literalmente poner junto, conjuntar o componer, de ahí la idea de formar, las formaciones, estas construcciones intencionales, Bhikkhu Bodhi en algunas ocasiones lo traduce como volitional formations, formaciones volicionales. Esto se refiere a las acciones que producen cierto efecto en la mente, ¿no? Efectos que se van acumulando, ¿no?, que es lo que se llamaría estrictamente kamma vipaka, ¿no?, los frutos del kamma, ¿no? Estas son las acciones que producen este kamma vipaka, estos frutos, que se van acumulando en la mente en forma de otros factores mentales, disposiciones, hábitos, estructuras que conforman el carácter, todo eso, pero fundamentalmente el concepto de acción es lo que aquí predomina en este sentido de construcción intencional. Y la tercera cosa que tenemos que distinguir es el cuarto agregado, ¿no? El cuarto agregado son las construcciones intencionales que en el Abhidhamma posterior va a entender todo factor mental que no sea el agregado de la sensación, el agregado de la percepción y la conciencia, todo factor mental ahí entra dentro de samkara. Entonces ahí es de alguna forma otro sentido un poquito más amplio si cabe. Y ese cuarto agregado, en el Theravada se habla de 52 chetasikas. En el Sarvastivada ahora mismo no me acuerdo, pero no es el mismo número ni son los mismos factores mentales. Pero bueno, es todo lo que no sea eso, entra dentro del cuarto agregado, que no es lo mismo que la construcción intencional cuando se refiere a acciones. Es decir, estos son cosas técnicas, pero que es importante no confundirlas para luego no malinterpretar lo que dice el budismo. Seguimos un poquito más. Entonces, estamos hablando de la causa del sufrimiento, la causa de dukkha, y de todo esto que estamos diciendo sobre el deseo sediento, su relación con la ignorancia, con las acciones intencionales. Todo esto nos lleva a concluir que para el Buda y para los budistas en general, la causa del sufrimiento está en nuestras mentes. No es algo que está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros mismos. Y el Buda y los textos budistas más antiguos y posteriores, cuando hablan del deseo sediento,
se está refiriendo a la causa principal de este sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando el deseo sediento motiva nuestras acciones intencionales, nuestras intenciones o nuestras acciones, el resultado es sufrimiento. Otra forma de decir o de transmitir esta idea es cuando lo que motiva nuestra intención o acción es uno de los de las tres raíces de lo perjudicial, bien la codicia, bien el odio o bien la ofuscación o ignorancia, cuando estos son los factores que motivan a nuestras intenciones y nuestras acciones, el resultado es sufrimiento, ¿no? Aquí vemos cómo el concepto de deseo sediento también se puede, si se quiere, desglosar en los tres venenos, ¿no? Con la salvedad que el tercero de los factores, el factor ignorancia, no es exactamente el deseo sediento, pero también se podría argumentar que sí se puede considerar una expresión. Recuerden que deseo de existir lleva a doctrinas sobre el yo. Entonces hay una conexión al menos, ¿no?, entre la tercera raíz, la ignorancia, y el deseo sediento. Y las dos primeras raíces o venenos, ¿no?, la codicia y el odio, ahí claramente tienen que ver con los dos polos del deseo sediento. Es decir, ahí hay una relación. Hay un texto muy interesante que es una metáfora que se utiliza en los textos que compara al deseo sediento con la humedad. La humedad es aquello que hace crecer la semilla de la consciencia en el campo de la acción intencional o el karma, ¿no? O sea que, nuevamente, el texto demuestra que no podemos equiparar intención o karma con deseo sediento, ¿no? Son cosas distintas, claramente. Entonces hay que tener cuidado. No es que me lo invente yo, sino que pueden ver los textos y se dan cuenta que hay que afinar un poquito más. Entonces, el deseo sediento es esa humedad, es aquello que hace que nuestras intenciones, acciones intencionales, fomenten el sufrimiento y mantengan la conciencia dentro del universo del samsara. Esa es la idea. Continúo. Una cita de Venerable Walpola Rahula que me parece muy destacable y muy interesante, que es la idea de que esto no está más allá de nosotros, no está fuera de nosotros, sino que está todo en nuestras mentes, ¿no? Dukkha y el cesar de dukkha, o sea, las cuatro nobles verdades, está todo aquí. Entonces, leemos, me aparto. Debemos tomar buena nota y recordar que la causa, el germen del surgimiento de dukkha, está en dukkha mismo y no fuera de él. E igualmente, tener bien presente que la causa, el germen de la cesación, la destrucción de dukkha, se halla también en dukkha mismo y no fuera de él. Traduciendo, la idea de que todo está en nuestras mentes, ¿no? Lo que genera el sufrimiento y lo que nos va a permitir liberarnos del sufrimiento, todo está en la mente, ¿no? En dukkha. No más, no fuera. Entonces, unas cuantas aclaraciones sobre el concepto de karma, la teoría del karma, dentro del budismo. Ya hablamos en clases anteriores cómo interpretarlo, que fundamentalmente era la acción voluntaria o intencional, que este concepto del karma es una ley del universo, es una extrapolación al ámbito de la ética, de la espiritualidad, de la ley de causa y efecto. Y aquí quisiera aclarar, bueno, voy a desaparecer primero para que se vea mejor, que esta noción de karma es ajena a la idea de un juez que hay detrás del universo, que premia las acciones buenas y castiga las acciones malas. Esta idea de un juez es ajena a la doctrina del karma. De alguna forma, la doctrina del karma sería una forma de justicia, pero sin juez, ¿no? Y también este concepto de karma no tiene que ver con la idea de merecer o desmerecer. O sea, cuando uno hace algo que está mal,
y experimenta tarde o temprano las consecuencias negativas de esa acción que está mal, eso no es algo meritorio o demeritorio, no tiene que ver con la idea de merecer o desmerecer, nada, no. Esta idea es ajena, ¿no? A ver, yo el ejemplo que pongo a mis alumnos para entender por qué esta idea de mérito o demérito es problemática y en la cosmología budista es, piensen en la manzana que cae del árbol, ¿no? Es ley de causa-efecto, ¿no? La ley de la gravedad, pues la manzana cae y eso ocurre por ciertas causas y ciertas condiciones y el efecto es que la manzana cae al suelo. Entonces no tiene sentido añadir la idea de merece o no merece la manzana caer al suelo. Lo mismo con las acciones morales, ¿no? O las acciones éticas y espirituales. Cuando uno hace algo que está bien, cuando uno medita, por ejemplo, cuando uno hace un acto de generosidad o un acto altruista de amor, no es que merezca la consecuencia positiva, no es que sea un mérito para luego recibir las experiencias positivas, no tiene que ver con mérito o demérito, simplemente es una consecuencia natural que se sigue a la acción. Entonces hay que tener cuidado. Digo esto porque la idea de mérito y demérito pues han convertido en las traducciones más habituales de los conceptos de papa o puña, que son que connotan siempre algo bueno o algo malo. Entonces, cuidado. Si uno los utiliza, por lo menos se utilicen esos conceptos teniendo en cuenta que no son parte de la cosmología budista, sino que son un añadido, ¿no? La idea de merecer o desmerecer es ajena al concepto de karma. Esa es la idea. Otra cita del venerable Walpola Rahula, ya para ir concluyendo, dice así: mientras hay sed de existir y de devenir, el ciclo de la continuidad samsara prosigue. Solo podrá detenerse cuando su fuerza directriz, es decir, esta sed, sea desarraigada mediante la sabiduría que ve la realidad, la verdad, el nirvana. Una pregunta que plantea el venerable Walpola Rahula y que hoy vamos a apuntar, pero no vamos a tener tiempo de desarrollarla, sino que quedará pendiente para la tercera noble verdad. Dice, bueno, se pregunta el venerable Walpola Rahula, dice, bueno, si uno se puede preguntar qué renace después de la muerte si no hay un yo permanente. Si los budistas tienen esta doctrina del no yo, de la no yoidad, o del anatta, o anatman, o sunyata, o sunyata, ¿qué es lo que renace? ¿Qué es lo que mantiene todo este ciclo del samsara? ¿Qué renace, ¿no? ¿Qué yo renace o qué cosa renace? ¿Quién renace? Bueno, esta pregunta, la respuesta tradicional es decir que la pregunta no es adecuada. O sea, que no hay que preguntar por un quién, sino por las condiciones, por el cómo, ¿no? O sea, el budismo se preocuparía más por el cómo surge y continúa el sufrimiento, que no quién es el sujeto que sufre, ¿no? Ese tipo de preguntas sería inapropiada. Entonces el Buda educaría a sus discípulos en hacer preguntas sobre el cómo, condicionado sobre qué surge el sufrimiento, cuál es la condición, cuál es la, no quién, algo así. Bueno, pero hay que responder de alguna forma, tenemos que decir algo a esta pregunta y quizás la mejor explicación sería utilizando la metáfora de la vela y de la llama de la vela. Entonces, si uno concibe los 5 agregados, los 5 grupos de factores físicos y psíquicos que constituyen a los seres, como algo fluido, dinámico, como una llama, algo que está continuamente en movimiento, algo que siempre está evolucionando, nunca es exactamente lo mismo de un momento a otro. Esto puede, a los que el término Heráclito, ¿no? La visión de Heráclito del universo, ¿no? Que uno no se baña nunca 2 veces en el mismo río, pues esta idea extrapolarla a la visión de los agregados como algo fluido, como una llama, ¿no? Llama, río, algo que está siempre cambiando, ¿no? Y que ese cambio, esa es la idea, no presupone un sujeto del cambio, no presupone algo permanente. Para que haya cambio, no hace falta algo que cambia, ¿no?
es el proceso del cambio, ¿no? El movimiento y el móvil. Hace falta, para que haya movimiento, no tienes que presuponer un móvil detrás del movimiento. No, lo que hay es movimiento. Bien, entonces, los 5 agregados, si se comparan con una vela, con la llama de una vela, cuando se enciende una vela con otra, la llama continúa. Esto se referiría a vidas posteriores. O, si lo quieren dejar en el presente, esto se referiría al momento presente y al momento siguiente. De un momento a otro, la llama enciende a la llama en el momento siguiente, ¿no? La llama continúa. Y esta continuidad del proceso no necesita presuponer algo permanente que pase de una vela a la otra, ¿no? La llama de la nueva vela no es ni exactamente la misma, porque ha cambiado ya en el siguiente momento, en la siguiente vida, pero tampoco podemos decir que es completamente diferente a la anterior, porque hay una continuidad del proceso, ¿no? La serie de causas y condiciones que hace que la vela siga emitiendo su luz continúa. Entonces aquí sería bueno, ya con esto voy a concluir, la continuidad de los agregados se explica en los textos budistas y en las filosofías budistas, evitando dos extremos, que son el extremo del que se llama el eternalismo, que significa decir que hay un sujeto permanente que continúa siempre de forma absoluta, incondicionada, de una vida a otra, de un momento a otro. Eso sería un extremo inaceptable para la filosofía de la originación en dependencia o pratitya samutpada. Y el otro extremo sería decir, no hay continuidad, ¿no? El momento, o se acaba todo con la muerte, o de un momento al momento siguiente no hay nada que continúe, ¿no? La llama que viene después de la anterior es completamente distinta. Esto sería el otro extremo, que sería el extremo del nihilismo, o en inglés aniquilacionismo. Entonces, estos dos extremos se evitan y el camino medio para explicar la continuidad de un proceso sin un sujeto permanente es la originación en dependencia, la filosofía del camino medio, la filosofía de la vacuidad de yo o identidad absoluta, o existencia intrínseca, existencia inherente. Cito a Walpola Rajula y termino con eso, que ya ya es hora. Desaparezco para la cita. Un niño crece hasta llegar a ser un hombre de 60 años, por ejemplo. Y ciertamente, este no es el niño de 60 años A, mas tampoco es otra persona. De igual manera, el ser que muere aquí y renace allá no es el mismo, empero. Tampoco es otro ser. Nacha so, nacha año. No es lo mismo, tampoco es diferente. Es una continuidad de la misma serie. Bueno, y ya con esto pues doy por concluida la presentación y voy a dar paso ahora pues a las preguntas, ¿no? Si hay preguntas, por favor las escriben en el chat de Zoom porque no tengo acceso directo a los otros lugares donde puedan escribir las preguntas. Entonces, me van a disculpar que hoy Caridad Martín no ha podido estar con nosotros, entonces vamos a ver. A ver si localizo las preguntas suyas. Perdón, que me va a costar. A ver cómo puedo ver esto bien. Un momentito. A ver. Ay, qué lío. Dice. Un par de cuestiones. Pregunta de Jorge Bartolomé. Dice, ¿consideras que existe en los textos del budismo antiguo un mayor énfasis en el abandono del deseo sediento frente al hincapié en la eliminación de la ignorancia que encontramos? Perdón. Ay, qué lío. Ok.
En las tradiciones posteriores, a ver, la respuesta, sí, claro. Pero bueno, yo no diría que en las tradiciones budistas posteriores el énfasis sobre la ignorancia suponga olvidar que esa ignorancia se expresa en deseo sediento. Yo creo que no, yo no. Sí, puedes hablar si quieres en términos obviamente, eh, hay más énfasis en el deseo sediento que en la ignorancia, pero eso no significa que la ignorancia no esté presente y viceversa. El énfasis sobre la ignorancia no significa que no esté presente el deseo sediento. Yo creo que están los dos conceptos interrelacionados. Eso sí, el deseo sediento tiende a desglosarse. Es importante que en el Abhidharma posterior no hay un Dhamma o Dharma llamado deseo sediento, sino que hay una pluralidad de dharmas. Todos ellos se pueden considerar como distintas expresiones de deseo sediento. O sea que el deseo sediento es un término genérico, ¿no? Lo que se dice en inglés un umbrella term, un término paraguas que abarca muchas cosas, y luego el budismo posterior en los Abhidharmas afina y habla de distintos factores mentales que tienen que ver con el deseo sediento de alguna forma, avaricia, lujuria, muchísimos, y que se les da también más importancia. Pero desde luego la ignorancia es lo fundamental, ¿no? La raíz última de la originación en dependencia. A ver, más preguntas. A ver. Tenemos... A ver. Respondo una pregunta por persona para que haya más oportunidad de hablar. Dice, buen día, maestro, interesantísima clase. Primero, yo no me considero maestro, yo divulgador del Dharma, el maestro es el Buda, ¿no? Me gustaría saber cuál sería el punto medio entre el no apego y la indiferencia. Continúo un poquito más, a ver si llego. Es una grandísima pregunta y yo creo que es uno de los malentendidos más habituales, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la traducción. Es que en psicología, cuando uno habla de desapego, pues habla de una actitud de distanciamiento emocional, como si uno no tuviera emociones cuando logra el desapego. Esto es un problema del inglés o del español, ¿no? El detachment o attachment, apego, desapego, connota falta de emociones positivas. Pero si uno va a los términos originales en pali o sánscrito o lo que sea, se da cuenta que anupadana, la ausencia de aferramiento, la ausencia de combustible, es justamente lo que permite el amor universal, la gran compasión, Maha Karuna, las grandes emociones son posibles justamente cuando deja de haber este combustible, ¿no? Que traducimos como aferramiento o apego. O sea que en absoluto tiene esto que ver con la indiferencia emocional, con el concepto de ecuanimidad, incluso la ecuanimidad budista, no tiene que ver con absoluta indiferencia emocional, ¿no? Uno puede ser ecuánime a la hora de expresar su amor, en el sentido de que no discrimina entre mis amigos y mis enemigos, ¿no? ¿No? La ecuanimidad es que uno trata a todos como amigos y ese es el objetivo, el ideal. O sea que no tiene que ver nada con la indiferencia, ¿no? O sea, no es término medio, sino que sería un gran defecto, ¿no? La indiferencia emocional en el sentido de desapego y de no, que no te importa lo que les pase a otros, esto es contrario al ideal de la compasión y del amor benevolente o metta, que es común a todas las tradiciones budistas. A ver si hay alguna otra pregunta más. Bien. A ver. No veo más preguntas. No sé si hay alguna pregunta más. Ahora sería un buen momento. Tenemos todavía unos 5 minutos para preguntas. Entonces, sí. A ver.
creo que habría otra pregunta de Jorge. A ver si la encuentro porque aquí. Vale. Dice. A ver. Tomando en cuenta la importantísima aclaración que has hecho sobre el karma, a grandes rasgos, dentro de la tradición tibetana, se suele presentar el karma como conformado por 4 factores: base de la acción, intención, acción y finalización. Se considera que si en la ejecución de un acto uno de estos factores no se encuentra presente, se produce un karma incompleto. ¿Consideras que esta explicación encajaría en los planteamientos del budismo antiguo o se trataría de una evolución posterior? Bueno, yo no me considero experto en budismo tibetano ni tampoco en el Abhidharma Sarvastivada o de Yogacara, entonces no podría responder con autoridad, pero en principio lo que se me ocurre es decir que yo no veo incompatibilidad, ¿no? Incluso en el Theravada posterior es el que, por ejemplo, Buddhaghosa es el que habla de karma como incluyendo intención y factor raíz, uno de los factores raíces. Esto no aparece en los textos budistas más antiguos, pero yo entiendo que está implícito, ¿no? Por eso lo estoy explicando, que la intención nunca está sola. La intención por sí sola no es suficiente para catalogar una acción de buena, mala o neutra, sino que la intención siempre tiene que estar acompañada de factores concomitantes. Y por supuesto, eso se tiene que expresar, ¿no? Y también hay que considerar las consecuencias de las acciones. O sea, en la ética budista, lo bonito de la ética budista es que sí, la intención y la motivación son los factores más importantes, que sea kusala o akusala, pero eso no significa que lo que haces y las consecuencias de lo que haces no tengan importancia o no hagan la acción peor o mejor. No, yo creo que en los criterios, en los textos, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el consejo que le da el Buda a su hijo cuando es monje, cuando es un novicio, y le dice, bueno, ¿ves este espejo? Pues este espejo es para reflexionar. Dice, pues de la misma forma, antes de actuar, Rahula, tienes que reflexionar. Si lo que vas a hacer, primero, si va a conducir, si es bueno para ti y para otros. Segundo, si es algo que es tachable o intachable, bueno o malo. Y tercero, tienes que considerar si va a conducir, va a tener efectos perjudiciales o efectos beneficiosos. Pero no solamente antes de hacer algo tienes que considerar, reflexionar estas cosas, le dice, continúa el Buda. Durante la acción, mientras estás haciendo la acción, también tienes que preguntarte si es tachable, intachable, conduce, es beneficioso, perjudicial, si es algo que es bueno para ti y para otros. Y no solamente mientras lo estés haciendo, sino después de que lo hayas hecho, también tienes que reflexionar y plantear. O sea, que uno tiene que aplicar este criterio que tiene en cuenta las consecuencias de las acciones. No solamente la motivación y la intención de la mente, sino que lo que uno hace y las consecuencias que va a tener. O sea, todo eso forma parte de la ética budista y yo no diría que los desarrollos que mencionas en el budismo tibetano son un alejamiento, sino que son una explicitación, lo mismo que los desarrollos que se encuentra en Buddhaghosa y en el Abhidharma son explicitaciones. Bueno, hay diferencias, pero yo no veo lo que es posterior como menos auténtico. Yo creo que es un grave error ver el budismo más antiguo como el único auténtico y todos los demás que se desvían como algo que está mal o que no es tan... No, yo creo que eso es un grave error de planteamiento porque en muchísimas tradiciones lo que se produce es una explicitación, un desarrollo de intuiciones que no están completamente, que están implícitas, pero que no están suficientemente claras en los textos más antiguos, ¿no? Por eso es importante desarrollarlas. Y también han cambiado los contextos. Entonces, con nuevos contextos hace falta nuevas ideas y nuevos desarrollos doctrinales.
Entonces, uno no puede pretender que los textos más antiguos ya sirven para, sí que sirven para todos los momentos y todas las circunstancias, pero que hay nuevos contextos que requiere una explicación, un nuevo desarrollo. Por ejemplo, pensamos en el desarrollo que se produce en la escuela sarvastivada, la doctrina esta que tienen de los dharmas como existiendo en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Sarvastivada significa todo existe, o sea, existen los tres tiempos, ¿no? Lo que hace esta escuela es reificar, ¿no? Convertir los dharmas, los fenómenos mentales, las identidades de cada factor mental, en algo parecido a las ideas de Platón. Entonces, este desarrollo budista es problemático y los propios budistas se dan cuenta y lo van a atacar, ¿no? Nagarjuna, el objetivo de Nagarjuna es precisamente esta concepción sarvastivada. Entonces, la doctrina de la vacuidad de Nagarjuna va a servir para desmontar, de construir esta teoría sarvastivada de los dharmas, que se aleja de la doctrina de Anatta, y por eso, en un nuevo contexto filosófico, hace falta un nuevo desarrollo de la doctrina tradicional de Anatta. En fin, me estoy enrollando mucho. Bueno, hemos llegado al final de nuestra charla, así que nuevamente muchísimas gracias por su atención, espero que les sea de ayuda lo que hemos dicho y les emplazo a la siguiente clase, que va a ser no dentro de 14 días, sino voy a viajar por el extranjero y voy a estar también en España y en Tailandia y no voy a poder preparar la clase siguiente hasta el mes de julio. Entonces, hasta finales de julio no va a ser la siguiente clase, que será sobre la tercera noble verdad o la verdad del nirvana. Bueno, les deseo muchas bendiciones, mucha felicidad y hasta pronto.